Buenas tardes, profesor Fernando Uribe y compañeros. A nosotros nos correspondió hablar acerca de las pruebas y nuestro grupo está conformado por Paula Figueroa, Edwin Díaz y quien les habla, Oscar Balbuena. Primeramente, queremos dar un concepto muy breve de lo que se entienden por pruebas y se dice que en el derecho es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso. A continuación vamos a tratar unos artículos de la Ley 734 del 2002 que se encuentran en el título sexto, en el cual el primer artículo es el artículo 128 que nos habla de la necesidad y carga de la prueba. Nos dice que es toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado. Entonces, entendemos por pruebas legalmente producidas como las pruebas de confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial. Y también los documentos, las cuales se practican conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Este artículo tiene una relación con el artículo 232 de la Ley 600 del año 2000, que nos habla acerca de la necesidad de la prueba. Y en este nos explicaba lo siguiente. Decía que toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. Decía que no se podrían dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado. Es decir, que no habrá condena o no se tomará como conducta punible hasta que con las pruebas se demuestre lo contrario. En el artículo 129 de la Ley 734 del 2002 nos habla acerca de la imparcialidad del funcionario en búsqueda de la prueba. Y en este artículo nos explicaba diciendo que el funcionario buscará la verdad real, investigará con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o aquellos que los eximan de responsabilidad. Para ello, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio. Un concepto que tenemos que tener todos claro para comprender la terminología que vamos a tratar acerca de las pruebas son estos términos, como lo es la prueba de oficio. Dice que responde a la necesidad de arribar a la máxima aproximación, la certeza de las premisas planteadas por las partes, la aporta el juez cuando éste advierte la ausencia de un medio de prueba que es necesario para resolver el conflicto, pero que las partes no han podido impulsar. Este artículo 129 tiene relación con el artículo 233 de la Ley 600 del 2000, que nos habla acerca de los medios de prueba. En este, más puntualmente, nos dice, son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio. El funcionario practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen los medios semejantes o según su prudente juicio, respetando siempre los derechos fundamentales. También vamos a tratar el artículo 130 de la Ley 734 que nos habla de los medios de prueba. Y nos dice que los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. En este queremos dejar claro el concepto de la sana crítica, la cual es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones del orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz racionamiento. Este artículo lo relacionamos con el artículo tratado anteriormente, con el 233, que hablábamos de los medios de prueba. A continuación, vamos a tratar el último artículo que me corresponde, que es el artículo 131, que nos habla acerca de la libertad de pruebas.
Dice que la falta y responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. Este artículo lo relacionamos finalmente con el artículo 237 de la Ley 600. Este nos habla de una libertad probatoria, donde nos señala que los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, hay que ponerle atención a esto y dicen, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales. Esto de prueba especial lo vamos a tratar más adelante y los compañeros intentarán darnos claridad en ello. Y para ello continuará la compañera Paula con el orden de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ok, continuando entonces, hacemos referencia al artículo 132 que nos habla de la petición y rechazo de las pruebas. En esta, pues los sujetos procesales pueden ¿qué? Aportar, pueden solicitar la práctica de las pruebas que ellos estimen contundentes, que sean pertinentes y conducentes. Estas pues serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se tendrán practicadas ilegalmente. Ese artículo de petición y rechazo de pruebas hace referencia o similitud al artículo 235 de la Ley 600, que nos dice que el rechazo de las pruebas se inadmitirán las que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas de forma ilegal. Aquí el funcionario judicial pues rechazará inmediatamente la providencia interlocutoria de la práctica de legalmente o de las provisiones ineficaces que se hicieron en estas pruebas. También encontramos el artículo 133 de la Ley 734 que nos habla de la práctica de pruebas por comisionado. Pues aquí el funcionario competente podrá comisionar la práctica de las pruebas a otro servidor público, ya sea de igual o de inferior categoría y de la misma entidad, o de las personerías distritales o municipales. Pues aquí la decisión que se ordene, la comisión debe establecer cuáles son esas diligencias, cuál es el objeto y cuál es el término para practicar estas pruebas. Ya pues aquí el comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto, pues siempre y cuando haya una previsión expresa. También debemos de tener en cuenta el artículo 135 de la Ley 734 que nos habla de la prueba trasladada. Pues estas pruebas trasladadas son practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, ya sea dentro o fuera del país. Estas pueden trasladarse mediante una actuación disciplinaria y tienen que ser llegadas por copias autorizadas por el respectivo funcionario y pues ya serán apreciadas conforme a las reglas previstas en el código. Ese artículo 135 de la prueba trasladada también hace similitud con el 234 de la Ley 600, que nos dice, las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, ya sea dentro o fuera del país, como la de la Ley 734, podrán ser trasladadas a otra por medio de una copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo pues a las reglas previstas. También debemos analizar el artículo 136 de la Ley 734 que nos habla del aseguramiento de la prueba. Pues aquí el funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, pues en ejercicio de sus facultades de policía judicial, él deberá tomar las medidas que sean necesarias para regular, para asegurar y regular todos los elementos de la prueba. Y si la actuación disciplinaria se adelanta pues por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General, ellos podrán recurrir a esa entidad y los demás organismos oficiales pues que sean competentes. Este artículo hace referencia también a la Ley 600 en el artículo 241 que nos habla del aseguramiento de esta prueba. Aquí nos dice de igual forma que ese funcionario debe tomar las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba sean alterados, sean ocultados o sean destruidos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder ordenar, tener todas las medidas, vigilar
estos medios de prueba, ya sean de manera, ya sean los inmuebles o inmuebles, y la retención de estos en su transporte y en la incautación de papeles, libros y pues de otros documentos. Eh, por consiguiente, pues le doy paso a mi compañero para que continúe con los demás artículos siguientes. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenas tardes, compañeros también. Ya pues finalizando ya acerca de lo que es el título 6 del Código Único Disciplinario en su títulos que abarca todo lo concerniente a lo de las pruebas. Entonces he querido tratar de hacer también una similitud en cuanto a lo que dice el Código Único Disciplinario y la Ley 600 del 2000. Entonces para ello tenemos pues en el artículo 137 del Código Único Disciplinario nos encontramos con el apoyo técnico, que no es más que, o hace referencia a que, digamos, el servidor público que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar a modo gratuito a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que se considere necesaria para el éxito de las investigaciones. Este artículo hace correlación al artículo 242 de la Ley 600 del 2000, en donde habla de los asesores especializados. Es decir, que digamos el funcionario judicial, pues aparte de que tiene esa facultad, pues él puede hacer esa solicitud a esas entidades, ya sean estas oficiales o privadas, la designación de personas expertas en determinada ciencia, arte, técnica, digamos cuando quiera que la naturaleza de las conductas punibles que se están investigando, pues requiera de la ilustración de tales expertos, normalmente conocidos como peritos. Estos peritos designados, pues una vez hayan sido designados, tomarán posesión y tendrán, digamos, acceso al expediente en la medida en que su función lo exija. Es decir, que va arraigado hasta tanto digamos, o que su actuación tenga que ver en lo que se esté llevando a cabo. Mm, Más adelante en el artículo 138 pues habla más bien de esa oportunidad para controvertir la prueba. Eso no es más que digamos, donde los sujetos procesales, digamos, tienen esa posibilidad de controvertir las pruebas a partir del momento en que esos mismos tengan acceso a la actuación disciplinaria. Cabe resaltar mejor que pues la contradicción no es más que ese test de veracidad de la prueba rendida en el juicio, ya sea oral, y que en él, digamos, es como ese contraexamen de la esencia sobre el cual gira dicho principio. Pues hay que tener en cuenta que se constituye la herramienta que se ha creado, digamos, para la litigación, y de paso, pues confrontar y verificar la veracidad de lo que se está declarando. Con relación a eso, pues en la ley 600 no nos da mucho para interpretar, entonces por eso pues ya pasamos a lo que es concerniente a lo del testigo renuente. El Código Único Disciplinario en su artículo 139 nos dice que cuando el testigo, digamos, sea citado, ya este sea un particular y que este muestre renuencia para comparecer, se tiene la facultad de imponérsele una multa que pues será equivalente a hasta un máximo de 50 salarios mínimos, esos pues salarios mínimos legales mensuales vigentes, y digamos, esos salarios hacen referencia a 50 salarios diarios, un poco más de lo que es el salario actual, y pues irá a favor del Tesoro Nacional, a menos que, digamos, este testigo justifique de forma satisfactoria que su no comparecencia pues se debió a algún caso, puede ser fortuito o de fuerza mayor, y pues no tendrá, para eso, digamos, debe presentarlo dentro de los 3 días siguientes a la fecha en la cual se había solicitado a él para que hiciera la correspondiente declaración. Digamos, la multa se pondrá debe imponerse mediante decisión motivada. Igual pues no quiere decir que contra esta, que se imponga la multa y ya pues se debe pagar, porque contra esta procede el recurso de reposición, el cual debe interponerse, digamos, de acuerdo con los requisitos señalados en este Código Único Disciplinario,
Y además de que la puesta en multa, el testigo, digamos, seguirá así la multa se haya impuesto, ese testigo queda obligado a rendir la declaración, para lo cual, digamos, se fijará una nueva fecha, independientemente de las acciones que se hayan tomado. En cuanto a Ley 600, no encontré mayor relevancia, pero sí encontré el artículo 218 del Código General del Proceso, que habla sobre los efectos de la inasistencia del testigo. Este artículo mejor, dice que el testigo que desatienda la citación, pues se procederá de la siguiente forma. Digamos, como primer punto, tiene que, sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca. Acto seguido es que, si, digamos, el interesado lo solicita y el testigo se encuentra en el municipio, pues el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia, si ese fuere factible. Esa conducción, pues, también podrá adoptarse oficiosamente por el juez cuando ese mismo lo considere conveniente. En caso tal de que no pudiera convocarse al testigo, pues para esa determinada audiencia, se considera fundamental su declaración, pues el juez suspenderá la misma audiencia y ordenará su citación. Esto les recuerdo que es con relación al Código General del Proceso. Mm, el testigo, también, digamos, al testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su inexistencia dentro de los 3 días que les nombraba anteriormente, pues se le impondrá una multa hasta de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese sí es con relación a lo que pues actúa el Código General del Proceso. Ya más adelante, digamos, en cuanto a la inexistencia de la prueba, como lo consagra el artículo 140 del Código Único Disciplinario, hace correlación a que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades que cada una debe tener, es decir, formalidades sustanciales, o, digamos, con el desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente. En cuanto a la Ley 600, digamos, teníamos, o mejor aún, se puede decir que, digamos, una vez determinados los hechos a probar, la autoridad judicial rechazará, ya sea de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes, o, digamos, que sean prohibidas por la regla del derecho. Es decir, pruebas que no tienen ningún tipo de relevancia en cuanto a la actuación que se está llevando a cabo. Ya por último, haciendo relación a los 2 últimos artículos, en cuanto al título sexto, que habla sobre las pruebas, encontramos el de la apreciación integral de las pruebas, que también lo encontramos en la Ley 600 en su artículo 238, con el que hace relación, perdón, a la apreciación de las pruebas. En cuanto al artículo 141, el Código Único Disciplinario dice que esas pruebas deberán apreciarse conjuntamente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que éste se fundamenta. En Ley 600, pues la apreciación de las pruebas deberán ser apreciadas también, igualmente en conjunto, de acuerdo con las mismas reglas de la sana crítica, y el funcionario judicial, además de ello, expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba, es decir, que la considera conducente, pertinente y demás. Y ya, pues por último, como artículo 142, trae el Código Único Disciplinario, habla acerca de la prueba para sancionar, que no es más que no se podrá, digamos, proferir fallo sancionatorio sin que en el proceso obre prueba alguna que conduzca esta a la certeza sobre la existencia de la falla y de la responsabilidad del investigado. Es decir, que es necesario, para poder que exista una sanción, que exista una prueba, y esta prueba debe tener total certeza para que sea, primero, tomada en cuenta en el proceso, y segundo, para que pues a su vez sirva como soporte para esa sanción que se impondrá por la falta disciplinaria que se haya cometido. Eh, por otro lado, digamos, haciendo un poquito de relación en cuanto al régimen probatorio, disculpen si de pronto me les salgo un poquito del tema, en cuanto al régimen probatorio de ley 734, perdón, del 2002, y lo de las pruebas, que pues con relación a la ley 1952 del 2019, que pues esta a su vez es modificada por la ley 2094 del 2001, establece el 734, que son medios de pruebas, por los que ya anteriormente nuestros compañeros han dado a conocer, como la confesión, el testimonio, peritación y demás. Y en cuanto a la ley 1952, que dice que crea un sistema probatorio propio y regula los medios de prueba.
es decir, digamos, en cuanto a inspección disciplinaria, antes visita especial con requisitos claros, artículos del 185 al 186. Habla también, digamos, de que los indicios, pues, con claros visos en el derecho disciplinario en cuanto a sus elementos, unidad, prueba del derecho indicador y apreciación como tal. En cuanto a la confesión, pues como tal y como se contempla, se contempla como medio probatorio según el artículo 130 de la ley 600. Entonces hace relación mejor y en cuanto a la ley 1952, dice que, digamos, en la etapa de investigación o juzgamiento, el disciplinable podrá confesar, podrá aceptar, digamos, su responsabilidad respecto de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de la investigación o, digamos, en los cargos formulados en el pliego. Dentro de sus requisitos, pues incluirá que se debe presentar ante la autoridad disciplinaria competente para instruir o juzgar el proceso o ante el comisionado o designado. También como requisito tiene que quien confiesa debe ser asistido por un defensor. También que pues no menos de los requisitos que esta persona debe ser informada sobre lo siguiente. Primero, pues el derecho a no declarar contra sí mismo y a las garantías consagradas en el artículo 33 de la Constitución Política. Segundo, a los beneficios y rebajas de las sanciones contempladas en el código. Y ya por último, pues debe hacerse de forma consciente, de forma libre, voluntaria, espontánea e informada, además de que pues no exista coacción para que este testimonio pues sea, digamos, se encuentre de forma ilegal y digamos pues así deberá constar pues para constar mejor o por la autoridad disciplinaria en este caso pues la que esté llevando la acción como tal. Entonces, pues esa sería nuestra intervención acerca de lo que es el título sexto, que habla más bien sobre las pruebas. Esperamos haya sido de total comprensión para todos ustedes y agradecemos la atención que les hayan prestado a la misma.